Eh, buenas, mi nombre es Luis Carlos Sarmiento y eh, este video lo desarrollo para la tarea 4 artículo opinión exposición oral de la asignatura competencias comunicativas. Dentro de las temáticas elegí alimentos transgénicos. Uno de los artículos base es de Alendrina Chamas. Aquí está el link respectivo. La pregunta orientadora es: la tecnología genética aplicada a los alimentos ha venido convirtiéndose en una opción de vida para los tiempos de hambruna en el mundo. Sin embargo, existen varios mitos y verdades frente al tema. ¿Cuál sería su tesis? Bueno, entonces la tesis que presento es: los alimentos transgénicos realizados con la ayuda rigurosa de la biotecnología ayudarán a la humanidad a combatir el hambre. Bien, en este mapa global podemos observar por colores los países que tienen, en este caso, más dificultades o más hambre en su población. Entonces observamos aquí en rojo, pues digamos así, los países que tienen una mayor índice de hambruna, los que están en naranja, alarmante, serio los que están en amarillo y verde los que están moderado, bajo y en este caso en gris los sin datos o que tienen un impacto muy pequeño. En este sentido, el último rango menor que 10, pues en este caso lo tienen los países europeos, los países de América del Norte y algunos países aislados como Australia y algunos países de África. Desde el índice de moderado encontramos las regiones en verde. Colombia estaría en una de esas regiones en bajo, México también, entre otros. Y en problemas de serio en adelante observamos, por ejemplo, en Sudamérica, observamos que está Venezuela, varios países africanos, la India, entre otros. Y pues en un caso extremo lo tenemos, por ejemplo, en Somalia, donde el 60% de la población está desnutrida. Es el único país que vive una situación extrema. Bueno, entonces la temática tiene que ver en este caso con los alimentos transgénicos, una acción pues al hambre en el planeta. Entonces, según la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas que se esfuerza internacionalmente para poder fin al hambre en el mundo, se encuentra que 821 millones de personas padecen hambre y de ellos 150 millones de niños sufren retraso en su crecimiento debido, en este caso, a factores de desnutrición. Han habido muchos, digamos, existen muchas variables que dan que causan que un país sufra hambre. Entre ellas, lo primero es el aumento de la población mundial, lo segundo es la variación del clima de la tierra, la desforestación, el manejo inadecuado de desperdicios, la gran desigualdad social que existe en muchos de los países de la tierra, y ejemplo de dictaduras corruptas como en el caso de Venezuela, donde es un país que sufre de hambre. ¿Sí? Muchas de las personas que salen de Venezuela lo hacen precisamente porque no tienen comida. Y eso se debe a que gobiernos corruptos como el de ese país pues no invierten la mayoría de sus recursos para la población. Bien, entonces de acuerdo a la FAO, pues se requiere desarrollar nuevas estrategias para poder combatir este problema. Y de ellas, pues en este caso la tecnología y específicamente la biotecnología, pues tiene como meta ayudar en esta problemática. De acuerdo a la estructura del texto, primero voy a hacer el argumento uno. Tiene que ver en este caso con en que en la literatura religiosa se han utilizado oraciones como por ejemplo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados. En este caso pues lo que hace el texto es especificar que aquellas personas que tienen esa problemática probablemente pues
no tendrán ese problema en otros contextos o dimensiones. Pero en el caso práctico, pues nosotros pues podemos percibir que debido a la gran cantidad de población que se tiene, ¿sí? Pues lógicamente en algunos lugares pues escasean los alimentos. Colombia es uno de los pocos lugares del planeta donde tenemos una gran variedad de climas, unos un clima propicio para poder desarrollar alimento y lógicamente, digámoslo así, en ese sentido, los índices que tenemos de hambruna en nuestro país son muy pequeños. Entonces, ¿qué sucede? Pues lógicamente hay pocos alimentos y lo que se busca es que estos alimentos tiendan a ser de entrada crezcan más y de entrada sean más resistentes, en este caso, para poder producir más alimentos. Entonces lo que se busca es que ese alimento como tal, esas semillas, etcétera, puedan crecer en climas diferentes, ¿sí? En lugares climáticos más extremos, que por ejemplo en el caso de las plagas que tienden a comerse en estas plantas, pues tienden a ser más resistentes. Y de entrada, pues lógicamente existe una gran cantidad de enfermedades relacionadas a las plantas y la idea es que pues la planta como tal pueda ser más resistente pues para poder producir más cantidad de alimentos. En cuanto al argumento, dos tipos de argumentos de cifras y datos, aquí en esta parte y en la siguiente pues vamos a encontrar algunos de los autores, ¿sí? Entonces lo primero es que de acuerdo a Chamas, para fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación de los sistemas alimentarios, pues una de las formas es cambiar o modificar genéticamente los alimentos. Entonces, de acuerdo a la cadena de ADN, se pueden hacer variaciones o modificaciones para que esa planta pueda ser más resistente a cierta variable, como una plaga, etcétera, o variaciones de temperatura. Pero eh, para el INVIMA, que digamos así tiene que ver con la calidad de los alimentos en nuestro país o el control de los alimentos, los organismos genéticamente modificados son aquellos organismos que presentan uno o varios genes que han sido insertados en su material genético, que antes no poseía, con el fin de adquirir nuevas características y mejoras, ciertos rasgos como resistencia a plagas, una mejor calidad nutricional, tolerancia a sequía, heladas, suelos ácidos, tener nuevos colores, producir fármacos, las plantas, etcétera. Es decir, una planta como tal tiene un ADN específico y lo que se hace es hacer ingeniería genética, que es recortar, colocar trozos de ADN insertarlos en el ADN de la planta, hacer modificaciones. Entonces, con que se modifique un gen o más del ADN, pues en este caso ya se puede considerar como un alimento transgénico. Bueno, existen, por ejemplo, casos estudiados donde se ve que hay una mejora en las plantas, ¿sí? Al hacer ingeniería genética. Un ejemplo entonces es, por ejemplo, el arroz transgénico. Entonces, este tipo de arroz que se denomina arroz dorado, por ejemplo, se le han modificado 7 genes de distintos vegetales. Entonces, la idea es optimizar códigos genéticos de diferentes, digamos así, especies. Entonces, en este caso se tiene mayor contenido de betacaroteno y de hierro, útiles por ejemplo, en este caso pues para manejar la anemia y otras patologías. Entonces, pues en este caso el arroz como tal no solamente es nutritivo como nosotros lo conocemos, sino puede en este caso ayudar a estos otros elementos. Otro ejemplo es que con 300 gramos de este arroz se cubre el 50% de los requerimientos diarios de vitamina A y el 50% de hierro en adultos. Se diseñó también un arroz con un gen de la espinaca tolerante a la sequía y herbicidas, como lo nombra Jenny Kerr en el 2002. Pues como observamos, pues no todas las tecnologías tienen, pues son beneficiosas, sino a veces involuntariamente se pueden causar problemas. Uno de ellos es, por ejemplo, que los alimentos transgénicos, de acuerdo a Soros y a Chamas, pueden producir, por ejemplo, nuevas proteínas en un organismo que sean, en este caso, que produzcan en el individuo, por ejemplo, alergias, o puede producir algún tipo de toxinas, o en este caso, por ejemplo, puede producir resistencia a los antibióticos. Y
y pues digamos así otras variables que pueden afectar al individuo. De acuerdo a Chamas, ahora se está poniendo un énfasis especial en no dejar o en rechazar todos los alimentos que tiendan a producir rechazo a los antibióticos, alimentos transgénicos que producen resistencia a los antibióticos. Entonces, ahorita, digamos, a nivel mundial se ha tendido a tener un gran cuidado para que este tipo de alimentos que sean transgénicos no se produzcan, ¿sí? Entonces hay un control, digamos así, grande ahora en la población. Entonces, digámoslo así, ¿qué podemos concluir? Que con el informe presentado se corrobora la tesis que los alimentos transgénicos realizados con la ayuda rigurosa de la biotecnología ayudarán a la humanidad a combatir el hambre. Es una de las herramientas que creo que en el siglo XXI más van a ayudar a que se reduzca el hambre digamos, en diferentes países. Se requiere y es un elemento, digámoslo así, preponderante, porque a medida que crece la población, como observamos en una de las primeras diapositivas, pues observamos que más de la mitad, digamos un porcentaje muy cercano a la mitad de la población se encuentra con problemas de hambruna. Y esto se va a acentuar a medida que el cambio climático, digámoslo así, se acelere y aumente la población. Entonces, esa problemática que vamos a tener en el siglo XXI puede ser minimizada, en este caso, utilizando alimentos transgénicos. Pero para que los alimentos transgénicos ayuden y sean beneficiosos, se requiere de una gran cantidad de estudios que permitan asegurar que un alimento transgénico como tal va a ayudar a la población a reducir el hambre y no al contrario va a hacer que se generen otros problemas que van a perjudicar en este caso a la humanidad. Muchas gracias y esta es la presentación.